Mañana, en el nombre de Jesús, puede abrazar al que tiene a su lado y decirle: qué privilegio es que tú quieras servir o que sirvas a Dios. Dígale, sirve que le da un poquito de calor que tanta falta nos hace esta mañana. Bueno, creo que no todos, pero a mí sí. Gloria a Dios. Rompa esa tensión fría del ambiente, por el frío, ¿ok? Por el frío. Gloria a Dios. Si ya se abrazó con alguien, puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos. Yo veo que algunos están muy tranquilos. Yo estoy muy entumida, ¿verdad? Pero qué bueno que algunos de ustedes estén calientitos. Bueno, esta mañana a mí me tocó hablar un poquito cómo estar seguros del llamado. Ya nos compartieron un poco. Y qué importante es saber esto. Yo les quiero hablar un poquito de mi experiencia. Hay dos clases de experiencia: la experiencia personal, la que uno se hace con sus méritos, con sus propias habilidades, pero hay una experiencia que se logra en base a tener comunión con Dios. Amén. Y de esa yo les quiero compartir, porque yo busco a lo largo, yo busco a lo largo de que conozco al Señor, de que las experiencias de la Biblia, yo buscar que sean mis experiencias, porque suena muy hermoso cuando los leemos en los hombres de la Biblia, suena impactante, pero nosotros todos tenemos que buscar que sea una experiencia en mi vida. Eso me da seguridad. Cuando yo vivo lo que dice la palabra, eso me da seguridad, y aunque no tengamos todo el conocimiento teológico, a mí me da seguridad lo que dice la palabra. Amén. Yo les quiero compartir de mi experiencia, porque cuando yo me convertí al Señor, tuve el privilegio de ir a una escuela, un instituto donde no aprendí mucha teología. Qué curioso, ¿ah? Pero no aprendí mucha teología. Pero ¿saben qué aprendí? Amar a Dios y a su obra. Eso es muy importante. Y a mí me pasó una experiencia mientras le estudiaba el tema. Hubo un tema que se llamaba el llamado. Y entonces éramos cerca de 40 estudiantes. Y entonces todos empezaron a contar su testimonio. No, yo estaba orando porque el llamado nos viene a todos de diferente manera. ¿Cuántos dicen amén? De diferente. Los que están aquí buscando servir al Señor, no esperen que les pase lo mismo que a su pastor. No esperen, porque Dios trata con nosotros de diferente manera, porque somos diferentes. Amén. Entonces yo estaba ahí, y entonces todos empezaron a decir: no, yo tuve una revelación, Dios se me apareció y tú eres mi escogido. Bueno, todos empezaron a contar su historia. Algunos les había hablado Dios de una manera tan extraordinaria que yo sentía hasta, sí, se los voy a confesar, envidia. Yo decía, ¿qué? A uno le habló Dios, lo levantó en la mañana, le tocó a la puerta, y Dios santo, y llego yo, no, a ver, parada, porque ya les dije que así me llamaban, a ver, parada, tu experiencia. Y yo así como que, me salí, fui a la oficina del director y le dije, voy a agarrar mis cosas y ya me voy a mi casa, yo no tengo llamado. Y me dijo, ¿cómo que no? Le digo, a mí no me pasó nada de eso. Hay muchos de ustedes aquí sentados que no han tenido una experiencia extra normal y que dicen, Dios no me llamó. ¿Verdad? ¿Sí les pasa eso? O yo no vengo de familia de pastores, imagínense, yo no hay experiencias. Cuando estaba ahí sentada, yo le dije, ¿sabe qué? Pues yo ya me voy, porque a mí Dios no me llamó. Y me dijo, no, quédate, porque Dios tiene algo para ti. Le dije, pero es que a mí Dios no me llamó. Yo les voy a confesar que fui al instituto como un refugio, como Dios empezó a tratar conmigo, ciertamente, pero yo me fui así como que mi papá era amigo del director y como que Dios trató a mi vida, Dios me habló a mí, pero yo no entendí, porque muchas veces Dios nos habla y pasan años para lograr entender. Díganle si tienen a un discípulo, dile, sé paciente, mijo, sé paciente, porque uno se desespera, porque pasa los años ahí sentado lavando el baño, pasa ahí los años sirviendo las mesas y uno dice, ¿y cuándo predico? ¿Y cuándo echo fuera demonios? Pasan muchos años, hasta que uno logra entender. Yo cuando estaba inconversa en el Señor, yo intenté suicidarme 2 veces. Entonces una vez fui al instituto, como hacen siempre reuniones, yo estaba sentada hasta por allá atrás.
Y entonces yo estaba mal de la cabeza, no estaba loca, estaba enferma, tenía un quiste. Entonces esa noche llegó un hombre de Dios, que por cierto ya está con el Señor, y dijo, aquí hay alguien enfermo de la cabeza y Dios lo quiere sanar. Y yo, como muchos jóvenes, por eso yo les tengo mucha paciencia, porque digo, si me pasó a mí, un día les va a pasar a estos también. Yo estaba hasta por allá atrás, cruzada de manos con un amigo igual de inconverso que yo, allá los dos, así como que a ver a qué hora se acaban, ¿no? Y va su papá y me dice, ¿eres tu hija? Y yo le digo, ¿yo qué? ¿Pasa? ¿Tú eres la que estás enferma? Dije, pues sí, ¿verdad? Fíjense, enferma y toda tarantada además, ¿no? Entonces, ahí voy y me dice el hombre de Dios, Dios te quiere sanar. Y yo le dije, perfecto, pero tú le vas a servir. Y yo le dije, con tal de que me sane, vean nada más qué clase de llamado. Y yo no entendí, pasó el tiempo, me fui a la escuela, empecé a aprender, pero yo también fui a la escuela por pelear con mi cuñada, porque mi cuñada era mi maestra de escuela de verano y era bien peleonera. Desde que se casó, ya sabe esto ella, no importa que ustedes le cuenten un día, siempre se estaba agarrando el chongo con mi hermano. Entonces me decía, es que la palabra dice, y yo le decía, sí, empecé a leer Mateo solo por pelear con ella, o sea, así como me ven, yo soy peleonera. Entonces ella me decía, es que Dios, yo le decía, a ver, aquí en Mateo dice que debes de amar a tus enemigos, ¿por qué no le hablas a mis hermanas? Y ella me decía, es que tú no entiendes. Yo decía, pues es que eso dice la Biblia. Y yo bien espiritual, la Biblia dice que solo te puedes divorciar por esto, no porque mi hermano sea así. ¿Por qué te vas? Y ella hacía cara de, bueno, es que como todos hemos dicho, es que tú no entiendes, tú no sabes. Ya un día la harté, porque fue lo que hice, me dijo, ya nada más te voy a decir una cosa, el día que te conviertas nunca te vas a apartar del Señor. Y yo le dije, sí, ajá. Le dije, bueno, pues si tú dices. Y un adolescente es groserote, ¿verdad? Por eso yo les tengo paciencia, porque cuando Dios te llama, no importa lo que tú digas. Me fui a la escuela, tuve esa experiencia, yo le dije, yo no tengo llamado, yo ya me voy, yo no tengo llamado. Y me dijo, quédate. Cuando fue el día de la graduación, nos ponían a ayunar, a orar. Ya les dije, no aprendí mucha teología, pero aprendí a amar a Dios, amar lo que Dios ama. Y en la noche de la graduación, fue una graduación bien fea, por cierto. De verdad, porque lo que ya querían es que esa generación se fuera. Habíamos dado tantos conflictos que ya lo que querían era despacharnos, o sea, así como que ya váyanse. No hubo lavamiento de pies que había habido en otra generación. Fue una noche muy fea, pero espiritualmente fue la más hermosa de nuestras vidas, porque ahí Dios soltó una palabra sobre mi vida. Esto no te va a pasar, tú tienes que buscar tu propia relación con Dios, ¿eh? Nadie salga de aquí diciendo que no, todos somos distintos. Pero Dios ahí habló y yo he caminado sobre esa seguridad de mi llamado. Porque ahí Dios me habló y me dijo, no recuerdo todo, pero me dijo, tú tienes el corazón de un evangelista. Y te veo en una plaza rodeada de jóvenes, amando a los perdidos. Y yo a su tiempo haré esto. A mí se me olvidó por años eso. Empecé a servir en la iglesia, líderes que están aquí, gente que ayuda y que sirva. Así es el proceso de encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Yo olvidé eso. Todas las iglesias me decían, ahorita le voy a hablar especialmente de esto. Todos los lugares donde Dios me permitió servir, hacía lo que me decían. Si era cuidar niños, si era cantar. Un día hasta quisimos armar una banda, yo no sé quién nos dijo que cantábamos y tocábamos, pero como no había músicos, nosotros decíamos, hay que gritar y cantar porque para que esto suene diferente. Donde quiera que fuimos, hicimos lo que nos mandaron hacer. ¿Discípulos están oyendo eso? ¿Cuántos dicen amén? No, pero es que Dios me llamó a pastorear. Yo no te digo que no, pero tiene que pasar un proceso. Un proceso. Hace cuando fuimos al 106, no recuerdo los años, pero ahí Dios habló y me dijo, ¿te acuerdas de lo que te dije? Yo le dije sí, porque todavía hasta hace unos años yo sirvo a Dios por amor, yo hago lo que Dios me manda hacer, pero nos vienen las dudas del llamado.
Y un día oí a alguien que dijo, si dudas de eso, mejor vete. Yo dije, no dudo, pero no sé qué va a pasar con mi vida. Cuando vino el pastor Hilder, hace algunos años, tampoco recuerdo cuántos, cuando él empezó a orar por mí, dijo exactamente las mismas palabras que me habían dicho hace 18 años. Eran las mismas palabras. Yo no dudé que era Dios, porque él dijo exactamente lo mismo. Dijo, te veo, tienes, es de Dios. Y yo entendí, a lo mejor ustedes no esperaban esto, pero yo ahí entendí y eso me confirmó y me afianzó al llamado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Hoy en día, ¿por qué yo alabo a Dios por estas reuniones? ¿Por qué necesariamente hablar de los llamados? Porque hoy en día, en estos tiempos, sucede algo que hace mucho tiempo ya sucedió en la palabra. Vaya conmigo, por favor, a Efesios. Vamos a leer algunas citas. Efesios es una carta muy espiritual, todas las cartas son espirituales, pero la de Efesios tiene algo muy en particular, porque es ahí donde habla de los ministerios del llamado. Esta carta habla en el capítulo 4, yo tengo una versión distinta a la Reina Valera 60, le voy a dar lectura. Dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Tal vez en su versión diga de la vocación, ¿verdad? ¿Qué dice así? De la vocación a la cual han sido llamados. El origen de los ministerios es de Dios. Yo no puedo, amados servidores. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas con un problema. A las que Dios llamó y no están haciendo su trabajo, están metidos en problemas. Pero también hay otro tipo de personas a los que Dios no llamó y están haciendo algo que Dios no los llamó y también hay problemas. El llamado es algo muy delicado. Tal vez usted que está ahí sentado como discípulo diga, bueno, es que Dios no tiene preferidos. No, en el amor de Dios no hay preferidos. En las responsabilidades sí hay gente que Dios escogió. ¿Sí queda claro eso? Porque a veces decimos, no, es que Dios no tiene privilegios. Somos todos sus hijos. Amén. Dígale al que tiene a su lado, eres hijo de Dios. No lo dudo, dígaselo. Pero ahora dígale, en el llamado sí hay gente aparte. Porque eso a veces nos cuesta entenderlo. Uno se encuentra con gente batallando con esto. Es que ¿por qué tú y yo no? Es que créanme, Dios a mí, yo no le dije llámame, ¿no? Como las chicas que ya hasta traen papelitos, ¿no? Con número y Facebook de, no venía preparada, ¿no? Pero llámame. No. O sea, yo no le dije a Dios que me llamara. Yo no le pedí que lo hiciera. Yo les voy a decir algo que está en mi corazón. Yo no puedo ni siquiera llamar a mis hijos. No puedo, porque eso viene de Dios. Es que mis hijos sí lo hacen. Sí, pero tú le tienes que decir a tus hijos, Dios te llamó, hijo. Porque el que Dios al que llama, lo equipa. Hoy en día nos encontramos con que la iglesia se hereda. Es que yo le tengo que decir a mis hijos, yo no sé si Dios te llamó. Si Dios te llamó, hijo, échale para adelante. Pero si no, te vas a meter. Y saben, no hay peor cosa que gente haciendo lo que Dios no le llamó a hacer. Es triste. Entonces usted tiene que decirle, Señor, es que mi pastor me dijo, no, esto es algo personal. Pastora, ¿cómo sé que Dios me llamó? Tú debes de tener la seguridad de que es Dios, porque a todos nos habló de una manera distinta. Si Dios no te llamó, no te metas. Di, Dios me llamó para hacer una buena ayuda. Estoy leyendo un libro de Kathryn Kuhlman y hay un hombre que solamente, el que escribe su biografía, el de la hija del destino, él dice, yo solamente, Dios me llamó cerca de esa mujer para un día escribir de ella. Yo digo, ¿cómo no hay gente así? Pero no, es que ahora tú decimos, es que Dios no hace excepción de personas. Le quiero decir, en su amor, en su gracia, en su misericordia, no. Pero en las responsabilidades, sí. Y eso yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo decir, hazlo conmigo. Romanos 11:13. Aquí dice el apóstol Pablo que nos cuidemos y que andemos dignos del llamamiento que hemos recibido. Romanos 11:13, si alguien lo encuentra le puede dar lectura, por favor.
Ahora, el apóstol Pablo honraba el ministerio que en primera carta a Timoteo 1:1 dice, Dios me dio. Los que estamos aquí podemos decir, el ministerio que tengo, Dios me lo dio. Yo tengo que tener esa seguridad, porque si yo digo, es que alguien me dijo, es que alguien me profetizó, no, esto es algo personal entre Dios y yo, porque Dios al que llama lo capacita, Dios al que lo llama le da. Yo me encuentro en la Biblia que Dios llamó gente que aparentemente era ordinaria y se convirtió en gente extraordinaria porque le vino algo que se llama gracia. Cuando Dios te llama, te da gracia, te capacita para hacer lo que Él te llamó a hacer. Volvamos a Efesios, por favor. Dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Hay varias clases de llamado. Todos somos llamados a arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Él me llamó a arrepentirme, porque hoy encuentro, yo he escuchado varias veces que decimos, Dios a todos nos llamó a servir. Sí, pero no a todos nos llamó a ministrar desde el púlpito. Eso es algo muy distinto, porque confundimos. Es que Dios nos llamó a todos y todos tenemos que hacer algo. Sí, todos digan amén. Pero hay ministerios que Dios delegó y Él los escogió como Él quiso. No vio habilidades, porque si las hubiese visto, algunos no estaríamos aquí. Yo soy la primera. No estaríamos aquí. Tenemos que hacer esa diferencia. Líderes, servidores que están aquí, no todos vamos para el mismo lado. Algunos seremos buenas ayudas, algunos necesitamos buenos escuderos y nada más. Y saben que ahí fluyen excelentemente. Hay gente que Dios los trajo incluso dice la Biblia, que algunos tienen el don de dar, que nadie quiere, pero es un buen don. Y unos dicen, no, a mí deme el don de verme, de brillar. No, hay algunos que son invisibles aparentemente, pero esa gente es la más importante a veces para un ministerio. Yo debo entender eso. Dios me llamó primero. Aquí porque confundimos a veces. Es que a todos Dios nos llamó. Sí te llamó a arrepentimiento. Dios te llamó a ser parte de una iglesia y puedes colaborar. Pero otra cosa es ser llamado al ministerio. A ser pastor, a ser evangelista, a ser apóstol. Los demás trabajos solo son ayudas para los ministerios. Porque ahora ya decimos, es que Dios me llamó a ser el líder de la alabanza. Pues serás un buen líder, pero eso no quiere decir que seas pastor, ni que seas evangelista, ni que seas maestro, como algunos que están aquí. El que es maestro, ese trabajo a veces nadie lo honra mucho, pero esa gente tiene un don que lee cosas y aprende. Y a veces sin ir a la escuela. Y uno dice, ¿cómo entendió eso que nunca vi? Es que es maestro. O sea, se le da la facilidad. Hay profetas, no profetas como hoy los conocemos. Profetas de Dios que dicen, es un profeta porque así dijo y así es. Hoy leí por el Facebook, decía que un pastor, un profeta, Dios te va a bendecir y bla, bla, bla. Y ya a mitad del camino, pues este año que fue tan difícil, o fue próspero o fue tan difícil. Porque cuando hay un profeta de Dios, lo que ese hombre habla se cumple, o sea, no hay de otra. Qué importante es yo no ponerme en un lugar donde Dios no me llamó. Si Dios dijo que soy pastor, ahí me quedo y gracias a Dios, Señor, y aquí voy a ser bueno y efectivo. Pero si Dios no te llamó, mejor quédate haciendo lo que estás haciendo. Es muy importante. Entonces, hay un llamado a ser parte de la iglesia, arrepentimiento, pero hay un llamado especial para uno de estos 5 ministerios. Y Efesios lo habla. Dice, verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, aquí hay que ver que primero habla de que fuimos llamados a una esperanza, pero luego en estos versos
versos hay un cambio. Dice, por esto dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y les dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y hablando de ese Dios y Él mismo, dice que cuando Dios te llama al ministerio, esto nace de su corazón. Pastores, nos debemos de sentir honrados en decir, gracias porque me llamaste, gracias porque me escogiste, gracias. Mire, vamos a seguir adelante porque hay algo muy interesante en la palabra. Él mismo constituyó. Quiere decir que el que quiera decir, yo quiero ser voluntario al pastorado. No, porque dice la palabra que Él los constituye. Puede ser voluntario para otros trabajos en la iglesia, pero no al llamado. No al llamado. Padre, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro. Él dice, Él los constituye. Cuando dice Él, es que es su voluntad, no se escoge. ¿Qué vio? No sé. ¿Qué vio? No sé. Pero yo digo, gracias por habernos mirado. Y en amor y gratitud deberíamos de honrar nuestros ministerios. Porque nos llamó por amor, y a veces confundimos de lo vil y de lo menospreciado, nos llamó para avergonzar lo que ya era. Sí, como hijos de Dios, pero aquí se refiere al llamado de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta. Dice, Él los constituyó, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y usted y yo debemos decir, ¿qué soy yo? Ahorita estamos hablando solamente usando un ministerio, a los pastores, pero yo no sé si en realidad usted tiene el corazón de un evangelista. Entonces, ¿por qué me llamo pastor? Porque el pastorado es lo primero que trata con la iglesia, con la gente. Es el primer ministerio. Todos trabajan con la gente, sí, pero directamente, personalmente es el pastor. Porque el pastor alimenta, el pastor aconseja, el pastor visita, el pastor los conoce más. Pero realmente, pastores, Dios nos llamó a ser pastores. O tal vez entre nosotros hay un apóstol. Nadie dice gloria a Dios. Yo creo que sí, igual sí hay. Tal vez hay pastores que realmente son maestros. Pastora, ¿puedo ocupar dos cosas? Es que uno siempre los ministerios siempre nos pusieron ejemplo en la escuela, que son como la mano, o sea, trabajan juntos. ¿Por qué? Porque es para la edificación de la iglesia. ¿Para qué Dios constituyó los ministerios? Porque hoy decimos el ministerio de la limpieza. No, es el servicio de la limpieza, es algo. ¿De qué ministerio eres? No, ahora sí, en lugar de preguntarte cómo te llamas, ¿de qué ministerio eres? Yo soy del ministerio de los panderos. Ese es un servicio. Los ministerios son 5. O sea, tú no puedes decir, ¿de qué ministerio eres? Yo soy del ministerio de los discos, por ejemplo. No, tú trabajas en el servicio haciendo discos. Porque a veces ya hasta por eso quieren título de todo. Es que dame mi gafete que diga ministerio discal. No sé si así se diga, ¿verdad? Pero dame soy el ministerio de la ofrenda, soy el ministerio. No, son servicios. Pero ministerios, ¿cuántos hay? A ver, un examen, dígalos fuerte. 1, 2, 3. Amén. Entendí. Y todo esto es para edificar la iglesia. No es para hacerte de una fama, de un nombre, es para edificar la iglesia. ¿Cómo reconocer que tengo un llamado? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé? Diga conmigo, Dios al que llama, lo equipa. Hebreos 5:4, por favor. Si alguien lo encuentra, dele lectura para que usted también participe. ¿Nadie lo encontró? Sí, sí.
Diga conmigo, no puedo tomar esa honra. Y como yo no le di el ministerio a nadie, yo no se lo quito tampoco. Tengo que decirle, Señor, ahí arréglate tú. Porque a veces decimos, yo tomo esta honra para mí. Es que yo creo que, o peor, la tomo para mis hijos. Diga ay, ay, ay. Todos digan ay, ay, ay. Es que mis querubines lo hacen tan perfectamente. Amado padre de familia que somos pastores, digámosle, Señor, que sea personal con ellos, trata con ellos. Porque así los hijos dicen, Dios me llamó. Pero cuando dicen, es que mi papá quiere o mi mamá me puso, yo creo que nuestros hijos nacieron para adorar a Dios. Nosotros podemos decirle, Señor, consagro a mis hijos para tu reino, pero en el llamado, lo que dice la palabra es que yo no puedo tomar esa honra, no puedo tomarla, porque es algo que Dios solamente nos puede dar. Hay gente con un buen deseo, hay gente que tiene un buen deseo de servir, pero el llamado se confirma con lo que estuvimos oyendo en esta mañana. Si Dios te escogió, no tienes que andar defendiendo tu ministerio. Es que yo soy pastor, no lo defiendas, porque si Dios te lo dio, ¿cuál es el problema? No tenemos por qué andar haciendo alarde de que somos o no somos. Yo he llegado a reuniones donde, oye Margarita, y ha habido gente que me dice, oye, eres pastor. Déjenlos, a mí eso no me afecta. Yo sé lo que soy delante de Dios, punto, porque a veces hasta nos indignamos. Pastores, eduquémonos. Si llegamos a un lugar donde nadie nos honra como pastores, ¿cuál es el problema? ¿No? A ver, soy pastor, me traen café. Hace un ratito ya me arrepentí y le dije al pastor Claudio, porque se me había secado la garganta y fui y les dije, ¿me pueden regalar café? Y ya después dije, no, pues si todavía no es hora, ¿verdad? Yo bien atrevidota y dije, pastor, agarre café, perdóname. ¿Por qué? Porque a veces decimos, por el título, creemos que tenemos derechos. Dejemos que sea Dios quien nos honre. Soy pastor, ábranme camino, ¿no? Por ejemplo. Soy pastor, quítense. Mire que es mejor que nos honren a estar pidiendo la honra. Yo no tengo que ir por la vida defendiendo, soy pastora, soy pastor. A ver, a mí corríjanme, yo he sabido de iglesias, escuche bien, donde el pastor era viudo. ¿Tiene derecho a casarse? Sí, se casó. Se pasaba horas y horas diciendo cómo honrar a su esposa como pastora. Pero si no hacía nada. Y mucha gente dice, pastor, es que ya fuimos a la iglesia, pero nada más vamos a que nos enseñe cómo tratar a la pastora, pero la pastora ni nos habla. Diga, ay, yo no sé qué diga. Si no es pastora, no es pastora, no la obligue. Mujeres, ustedes deberían decir amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted se puede liberar? ¿Por qué? Porque no puede ser obligatorio. Tiene que venir el amor de Dios sobre ella. Dios tiene que tratar. Mire, si somos esposas de pastores, ¿cómo quieres honra? La esposa del pastor, gracias, bien, nos tratan re bien. Nos va a pasar como la esposa del príncipe Felipe. Llegó a un país y pasaron al príncipe y a todos y a ella la dejaron en la puerta. Y ahí andaban, pobrecito el otro, le fue como en feria, porque la dejaron en la puerta, ya no sabían cómo encajarla, la fueron a encajar en pleno acto, fue más vergonzoso, ¿no? Yo digo, ¿qué si no te dicen pastora? Pastores, digamos amén. Y a mi esposa le dices pastora. Ay, ¿por qué? Si a veces esa pastora ni habla, ni saluda, ni predica, ni ora, ni nada. Bueno, es que eso dice la palabra, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces batallamos con eso. No le ponga títulos a nadie que Dios no le ha dado. Deje que sea Dios, deje que sea Dios. Las ovejas se pueden ir de nuestra iglesia por hambre. Ahí se pueden ir. Las ovejas tienen un instinto de sobrevivir. Entonces ellas van a buscar comida. El pastor está para alimentar las ovejas. Hoy en día encontramos un grupo de personas que la palabra habla. Dice que hubo personas en el Antiguo Testamento que dijeron, ¿a poco Dios nada más habla por ellos? Y hay gente ocupando cargos en la iglesia con esta actitud. Y quiero ir terminando. Números 16, por favor. Es un ejemplo claro de cuánta gente hay en el ministerio teniendo esta actitud en su corazón. Números 16. Yo decía, Señor, habla nuestras vidas. ¿Sabe que la palabra nos libera?
La palabra, gracias Señor por tu palabra, porque así me libero, pero también me comprometo. La palabra hace muchas cosas en nuestra vida. Dice el capítulo 16, junto con el levita, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, los rubenitas, Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés, acompañados de 250 israelitas, importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama. Nótese que no eran cualquier persona, era gente preparada, era gente que tenía buena fama, era gente que le seguía a la gente. Eso no quiere decir que tengan llamado. Amados, ¿o escuchamos eso? Porque a veces decimos, atrae a la gente, tiene llamado. No necesariamente. No necesariamente. El llamado tiene que ser algo muy claro en tu vida, muy claro, porque dice, tenían que eran miembros del consejo, y para estar en el consejo era porque era gente sabia, era gente prudente, se sabía mover. Dice, y además contaban con buena fama. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya estamos hartos de ustedes. Hoy en día hay mucha gente sirviendo a Dios porque fue tratada mal por otro pastor. Dice, mi pastor me trató mal, voy a comenzar una iglesia y yo sí los voy a tratar bien. Ay, hay muchos así. Infinidad de gente que dice, yo cuando sea pastor, yo nunca voy a tratar a nadie como tú me tratas. Van, empiezan una obra y dicen, yo soy la redención de las ovejas. Ya pasó antes, O sea, no crean que nuestro caso es el único, ya pasó. Hay gente sirviendo a Dios solo por decir, y verán que cuando tenga mi grupo de alabanza, yo no te voy a hablar así. Así había gente ahí en la Biblia. Y cuando yo sea pastora, yo las voy a tratar como princesas. Porque así como nos maltratan, miren, todos venimos de iglesias donde no nos trataron tan bien. Algunos. Yo de verdad siempre tuve temor a Dios. Yo estuve en una iglesia que un día, no voy a decir cuál, pero estuve en un día. Yo era muy simplona para vestirme. Yo como que cómoda, segura. Y un día, una muchacha un día antes me dijo, fíjate que anoche estuve con mi novio y nos pasamos de caricias y todo aquello estuvo bien padre. Y yo así impactada, ¿no? Y estaba muy linda la chica. Y al otro día llegamos a la alabanza a las 2 y me tocaba subir a cantar. Yo no sé por qué, pero me subían a cantar. Ahí vamos para arriba a las 2 y antes de subir me hace el pastor así y me ve de pies a cabeza. Me dice, te hace falta presencia. Y yo, pues sí, no, siéntate. Y pasa a la chica que noches antes se había toqueteado y le dice, ella tiene presencia, sube y dirige. Yo dije, caray. Eso dañó mi estima horrible. Porque a nadie le importaba si tú orabas, si tú ayunabas, lo que querían era presencia. Y yo no me dañé. Fíjense qué lindo el Señor, no me dañé. O sea, yo decía, bueno, es que es el hombre de Dios. Cuando yo me embaracé de Joana, porque fue bien rápido, otra vez va a decir Joana, otra vez la historia, ¿verdad? Pero yo no esperaba a Joana. Yo pensaba que Judá y nada más, me embarazo de Joana y voy y le digo al pastor, ¿y usted por qué no viene, hermana? Porque era rudo. Para aquellos que se quejan de sus pastores, son un amor. Hay gente ruda y ruda. Y cuando ¿por qué no ha venido, hermana? Le dije, pastor, es que estoy embarazada. ¿Otra? ¿Que no ve la situación, hermana, o qué? No, de verdad, está Víctor que no me deja mentir. Y yo así como que, pues perdón, perdón. ¿Qué cosa? Después tuve que hacer un grupo para ministrar a varias mujeres que habían salido embarazadas. Terror tenían decirle al pastor. Y uno honra a esos hombres, porque yo no lo llamé. Él se encargará con Dios. Deje de hablar mal de su pastor, Dios se encargará de él. Digan amén los discípulos. Que a veces decimos, y cuando yo sea pastora, y ya es algo que yo hago. Hay una muchacha en la iglesia, tuvo 4 hijos, pero se los aventó. Y cada que ella llegaba, es pastor, estoy embarazada. ¡Qué bueno, hija! ¡Gloria a Dios! Dios te va a bendecir, porque el que mantiene 1, mantiene 4. Aquella experiencia me había marcado.
Yo por eso cuando veo gente con su apariencia externa, a mí no me importa. Yo digo, ¿qué hay en el corazón? ¿Cómo habla? ¿Qué piensa? Es importante eso. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de gentes que dijo, ya estamos hartos de ustedes. ¿Saben que hay mucha iglesia hablando así de nosotros? Estoy harto de ese pastor que no me deja ser. Cuando tenga mi iglesia, tenla. La pregunta es, ¿Dios te llamó? Porque hay un grupo de redentores de la iglesia. Vámonos, si hay que hacer una iglesia donde sí haya rock pesado, porque este pastor quiere pura fresura, no quiere entrarle. Y se van y arman su iglesia con rock pesado. Y yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de, ¿Dios te llamó? Porque así hay mucha gente. O sea, Dios mío, y yo soy pastor de quién sabe qué, y yo lo respeto, ¿no? Pues digo, cuidado si Dios no te llamó. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay problemas. Diga, redentores fuera. Solo Jesús es nuestro redentor. Y no se ande levantando un grupo en la iglesia de, vamos contra el pastor, propaganda contra el pastor, súbanle, posténle en el Face. Mire, usted haga lo que quiera, Dios lo llamó, punto. Muévale a Dios. Dígale a Dios, ¿qué crees? Tu pastorcito no me gusta. ¿Por qué lo llamaste? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué? No sé. Pero hay gente que Dios llamó y hay gente que Dios no llamó. Se llamaron solos. O tienen este espíritu y dicen, es que el celo de la casa de Dios me consume. Si yo estuviera haría fuera, bla, 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 bla. Pero ¿sabe, iglesia, que antes de hacer un proyecto uno tiene que orar y pensar muchas cosas? Y ellos creen que todo es express, como esa propaganda han vendido de Dios se llamó, Dios está contigo, ve y ármate una iglesia. Hoy es el negocio más productivo para mucha gente. ¿No quieres trabajar? Ponte una iglesia. ¿Cuál es el problema? Como si fuera tan fácil. Si los que estamos seguros que Dios nos llamó, batallamos. ¿Cuántas veces no hemos querido correr? ¿Y por qué no nos llamamos? Porque no nos vamos porque sabemos que Dios nos va a pedir cuentas. Nomás por eso no nos vamos. Porque ganas. ¿Quién no ha tenido? ¿Quién no le han faltado? Decir, Padre, ¿y si me llamas a otro país? Ahora imagínense que yo le dijera, Señor, heme aquí, envíame a Cancún. Cada tierra tiene sus demonios. Cada tierra tiene sus potestades asignadas. Señor, heme aquí, pero llévame a los ricos, ¿no? No, Dios te llama, te capacita, pero no podemos tomar el pastorado, el ministerio por una actitud así. Porque y les dijeron, ya estamos hartos de ustedes. Dice, si todos en la congregación son gente consagrada al Señor. Mire, era una iglesia que se consagraba, no estamos hablando de cualquier persona. Era una iglesia que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que entendía. Pero dijeron, y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? Hay mucha gente diciendo, sé más que tú. Hace poquito fui a Valle de Bravo y en la iglesia el pastor César tiene un teólogo. Sabe mucho de la Biblia. Pero él le dice, pero tú eres el pastor. Eso a mí me bendijo tanto. Porque él sabe mucho, es maestro. Pero él le dice, pero pastor, él le enseña al pastor César. El pastor César le dice, a ver, ¿por qué esto? Y él le explica. Y le dice, pero tú eres el pastor. Él dice, pero a ti te llamaron. Porque hay gente que porque ya sabe, dice, quítate que ahí te voy. Es más, yo sé de oratoria. Yo sé, yo voy. Bueno, sí sabes, pero el ministerio no consiste en habilidades. Es Dios quien lo pone. A usted no le gusta algo, peléese con Dios. Le voy a decir una cosa, va a salir perdiendo. Con Dios nadie le gana. ¿Cómo nos llamó? Nos escogió así. Dijo, tú vas a hacer mi voluntad, mi obra. ¿Por qué nos llamó a nosotros? Porque en su gracia y su misericordia. Pero si usted no lo llamó, no se sienta así, ay, a mí no me escogió. Tal vez lo llamó para otra cosa. Pónganse contentos, no anden por la vida, ay, a mí no me llamó, qué tristeza. No, Él no se equivoca.
Él no se equivoca, tal vez no aguantaba. De verdad. Uno oye tantas cosas que con un corazón dañado, mire, uno se revienta. De verdad. Dice la palabra, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? ¿Por qué se sienten superiores? Yo canto mejor que Claudio, yo toco mejor que él, yo hablo mejor que ella, yo me expreso mejor que ella, yo fui a la escuela, me enseñaron oratoria, sé de historia, sé en inglés y bla, bla, bla. Te felicito, gloria a Dios por tu vida, pero si Dios no te llama, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces pensamos que las habilidades me capacitan para el llamado. No es así, no es así. Podemos tener gente talentosa en la iglesia, decir creo que tiene llamado porque tiene todo lo que se requiere. Sí, Dios te llamó, ve y ora, que sea Dios quien trate contigo. Decía el pastor, nosotros como pastores solamente tenemos que reconocer, no decirles, tú eres, yo siento, no decirle, veo que tienes cualidades, pero ora, que sea Dios quien te hable. Y luego dice la palabra, cuando Moisés oyó esto se inclinó delante de ellos y le dijo a Coré y a todos los que lo acompañaban, mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado a él, y a quien él escoja le dirá que se acerque a él. Pastores, nosotros es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Dios y decir, Señor, da una señal de quién es y quién no es. Ay, amados pastores, ¿qué pasaría si un día nos juntaran a 500 pastores y alguien nos dijera, vamos a orar, y que mañana Dios diga quién es y quién no es? ¿Cuántos saldríamos por la puerta? ¿Sería bueno hacer eso, no? No lo voy a hacer, nomás digo. Porque algunos no sé, ¿qué pasaría? Porque Moisés sabía quién era. Sabía dónde estaba parado. Dijo, ok, vamos a buscar a Dios y mañana que Él diga quién es y quién no es. Ay, o sea, no es la linda cara, no es la cualidad, eso se va a manifestar. ¿Cómo se manifestó aquí? Veamos lo que dice la palabra. Lo que tú, Coré y toda tu gente pueden hacer es tomar incenciarios y poner fuego en ellos. Pongan también mañana incienso en ellos delante del Señor, y que sea el hombre consagrado al Señor, a quien el Señor escoja. Digan, Dios es el que escoge. Ya estoy harto de ustedes, levitas. O sea, también Moisés se enoja y dice, pues estás harto de mí, pues yo también estoy harto de ti. ¿Ah? Porque la iglesia es buena para decir, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, esto caminaría así, miren, así, yo haría, y no, la organización, mire, es bien fácil decir usted qué haría, pero la otra es que usted la haga. Nadie puede criticar a alguien a menos que haga más que él. Hay gente que critica a los pastores, y es que los pastores esto, no pueden ni con su vida, y nos critican, que batallamos con 200. Diga ya, los líderes nada más, Yo a veces le decía al pastor, Dios mío, es fácil criticar al pastor Benjamín, es fácil, pero lidiar o colidió con 60 pastores y sus mujeres, ay, santo Dios, y ya no más con las mujeres, ¿no? Reconozco, pastor, eso, o sea, imagínense, pero decimos, es que si yo fuera, a ver, mijo, pruebas, hechos. Si hay gente que ni puede con su vida. Si yo fuera la líder de los jóvenes, los deja un rato y los acaban. Si yo fuera el líder de la alabanza, no da una. Canta él, pero la presencia nunca desciende. Hay gente que no sabe de música, pero un canto abre los cielos. Y yo digo, ahí está Dios. A veces suben los músicos y uno dice, estuvo bueno eso, pero allá bájense por Dios. A veces uno sube y canta un canto y los cielos se abren. El otro día pasó algo así en la iglesia. Estaban todos los músicos y yo desde atrás así como que, Dios mío, ¿qué es esto? Se bajan los músicos, un solo canto con el solo piano abrió los cielos. Yo dije, de aquí somos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que probar. Dice la palabra que los ministerios tienen que ser probados, lo dice en Timoteo. Los ministerios tienen que ser probados. Lea Timoteo y ahí va a encontrar que Pablo probó a los servidores en lealtad. Porque a veces, no me pruebes. No, sí te tengo que probar, porque esto no es cualquier cosa.
Moisés también les dijo, bueno, pues vamos a ver a quién Dios escogió. Dígale a su hermano, a ver a quién Dios escogió. Porque es fácil, mira, la palabra es linda, no le cae como agüita cuando tiene sed. Yo digo, gracias Señor, gracias, porque ¿para qué uno anda peleando? La palabra solita. A Coré, Moisés le dijo, escúchenme levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que Dios había escogido. Dice, ¿creen que es poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado del resto de los israelitas, que los haya acercado a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo? Recuerde aquí que mucha gente puede servir en la iglesia, pero pocos en el altar. Pastor, usted no puede poner siempre a un predicador y usted no predicar, porque el trabajo de bendecir a la iglesia es de los pastores, digamos amén. Conozco iglesias que todos los discípulos predican menos el pastor. Y el de la alabanza y el diácono y la hermana intercesora y el pastor nunca ministra. Ese es su trabajo. Pastores, digamos amén. No es que vamos a desarrollar, sí, pero la iglesia necesita comer bien. No puedo estar ahí, póngame, y para motivarla, no, ¿cómo la voy a motivar? ¿Y si se muere de hambre la gente? Es mi trabajo el pastorado, es mi trabajo. A veces los discípulos se enojan, dicen, ¿y cuándo nos va a dar una oportunidad? Es que este es mi trabajo. A ver, usted que trabaja, que su hijo le diga, oye, pa, ¿cuándo me das chance de ir a la empresa y yo trabajar por ti? Va a decir, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? O de cobrar la quincena. Oye, pa, déjame cobrar la quincena, ¿no? Usted le va a decir, sí, mi hijo, vaya, porque quiero que aprenda, quiero foguearlo. Quiero que experimente. ¿A usted le haría eso? ¿Por qué le suelta el púlpito a los discípulos? Se tienen que ejercitar, sí, pero cuidado que sea un domingo cuando vienen todos. Yo sé que a muchos no les gusta esto, porque yo tengo muchos discípulos y yo sé que son buenos, sí, pero hay que estarlos tratando y moldeando. Porque dice el pastor, no, pues que él aprenda. El peligro, porque la iglesia se acostumbra de la mano que come. Lo que decía el pastor Benjamín hace ratito, muy cierto. Le traemos a la iglesia del tingo al tango. Entonces la iglesia al ratito, siéntate a comer verduras. No quieren. Dice, no, yo ya me voy. Dios me llamó a la otra iglesia. Claro, porque le gustó lo que a ella le dieron. Claro que le gustó. Entonces Moisés les dijo, ustedes son llamados al sacerdocio en el tabernáculo. El trabajo de allí, tenemos que aprender eso. Eres tú y es todo tu grupo los que se están poniendo en contra del Señor. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán, Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no vamos a ir. Tú, no contento con habernos sacado de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, ahora quieres también decirnos qué es lo que debemos hacer. Hay gente que no le gusta que uno le diga lo que tiene que hacer, pero ¿sabe por qué se los decimos? Porque es parte de lo que tienen que aprender. Hay gente que no le gusta estar sentada y lo que tiene que aprender es a estar sentado. ¿Qué pasaría si ahorita a los pastores les hiciéramos una prueba de conocimiento bíblico? Los 66 libros de corrido, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Un día en la escuela me preguntaron los frutos del Espíritu. Yo estaba novata, inconversa, no supe. ¿Sabe qué hicieron 1000 veces cada don? ¿Usted cree que yo lo olvidé? La iglesia necesita decirle, ¿quieres predicar? Muy bien, dime los libros de la Biblia. No, pastor, eso es legalismo. No, dice el apóstol Pablo que no puede ser un neófito. Es que es bien lindo y diezma mucho. Dale chance. Amados, tenemos que tener cuidado. ¿A quién pasamos a ministrar? Dice verso 14, tú ni nos has llevado a la tierra que fluye leche y miel, no nos has dado terrenos, viñas. ¿Qué quieres? ¿Sacarle los ojos a esta gente? Nos vamos a ir. Hay muchas iglesias fundamentadas en este principio. ¿Tú no quieres hacer lo que nosotros querramos? Pues nos vamos. Es que yo creo, pastor, que debería de hacer un encuentro matrimonial. Y como les dices que no, entonces vámonos donde sí nos dejen hacer. Es que no todo es el tiempo. Tenemos que ver el tiempo de Dios.
Tenemos que ver el ambiente espiritual, no todo lo que me viene a la mano, nos agarramos, es todo lo que te venga a la mano, hazlo, sí, pero debe pasar primero por el corazón del pastor, para que entonces pueda tener fluidez en el pueblo. Capítulo 17. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y pídeles que cada uno de sus jefes tribales te traiga una vara, es decir, una vara por cada cabeza de tribu, conforme a las familias de sus antepasados, o sea, 12 varas. En cada vara escribirás el nombre de cada uno de ellos, y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de la familia de sus antepasados debe tener una vara. Pondrás las varas en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, que es donde yo me manifestaré a ustedes. La vara de aquel a quien yo escoja florecerá, y así pondré fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel con ustedes. Si hay pruebas de a quien Dios llamó, si hay pruebas. ¿Y cuál es esa prueba? Que hubo un testimonio evidente de que sobre ese hombre estaba la unción y la gracia de Dios, evidente. No, yo me pregunto, ¿por qué Dios no le habló al pueblo con voz audible? ¿Lo podía haber hecho? Dios todo lo puede. ¿Por qué hizo que se manifestara en una vara? Para que ellos vieran que Dios a él lo había escogido. ¿Cómo saber que Dios me llamó? Dice Efesios capítulo 4, verso 8. ¿Cómo saber que Dios me llamó? ¿Cómo saber? ¿Cómo entenderlo de una manera práctica? Efesios 4, capítulo 8. Dice la palabra, es 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando Dios nos da un llamado, nos da una gracia que nos capacita, algo sobrenatural, algo que uno no tenía, algo que uno no tiene. Les repito, yo les voy a hablar de mi experiencia en cuanto a esto, porque cuando yo me convertí al Señor, estaba en el seminario, yo no entendía nada de Biblia, pero a mí me empezaron a mandar a evangelizar. A mí me enseñaron que uno tenía que orar a Dios. Yo siempre que predico le digo: Señor, le hablo como decía el pastor Benjamín. Yo siempre, a veces uso frases medias grotescas, pero a veces le digo: tú sabes que soy media bruta, si tú no me capacitas yo no sé hacer nada. Yo así oro, perdóneme, usted ora más elocuentemente, ¿verdad? Pero yo le digo: Señor, tú sabes que yo ni hablar sé, Señor, dame la gracia. Cuando habla de la gracia aquí, que Dios nos da un llamado y nos da una gracia, es la misma gracia que nos habla Lucas 4:22. Corra ahí, por favor. Es la misma gracia. Es una gracia que especifica la influencia divina sobre el corazón. Es algo sobrenatural que no se obtiene hábilmente. Es algo que nos viene. ¿Le pueden dar lectura? Lucas 4:22, perdón. Cuando habla la palabra gracia en Efesios, es la misma gracia de Lucas. Dice que cuando vieron a Jesús se maravillaban y decían: ¿que este no es el hijo de José? ¿De dónde le salió tanta cosa? Ahora, ¿por qué habla así? Es una gracia que nos capacita. Cuando uno comienza en el ministerio, nos ponen a hacer cosas y Dios nos da una gracia. Hay cosas, yo les confieso que como mi hija ya entró a la prepa, ella como que tiene más la gracia de enseñarme. Porque luego le pregunto: ¿qué aprendiste? Y me enseña, tiene una materia de ética y me dice: mira, mamá, hay varias clases de sabiduría, para esto y para el otro. Y yo me pongo muy contenta, porque le digo: Johanna, yo hago eso y no fui a la escuela. De verdad, apenas le dije eso a mi hija: Johanna, ¿te das cuenta que yo hago eso? Y me dijo: sí. Le digo: es que es la gracia de Dios. Porque yo no fui a la preparatoria, a mí no me dieron clases de ética, ni de expresión oral y que no sé qué. Y le digo a Johanna: yo hago eso. Me dice: sí, mami. Le digo: es que es la gracia de Dios. Y me siento tan contenta. ¿Saben que para captar la atención de la gente no lo hace cualquiera? Tienes que tener, y esa gracia yo no la adquirí en la escuela, no sé cómo me vino, o sea, no sé ni por qué hablo así. La hermana Male, que allá está atrás, les voy a contar algo de Male.
Ella me oyó cuando fuimos a Guadalajara al Congreso, a ella le llegaron unos discos hasta Chicago. Y apenas me confesó, ya la perdoné. Porque dice que puso la prédica y que estaba cocinando y dijo, a ver, tengo que ver esto. Y fue y la vio y dijo, ¿por qué habla así? Y yo dije, yo ahí me sentí tan mal, dije, pues, ¿cómo hablo? ¿Qué dije? Me dijo, sí, es que usted hablaba como cosas de jóvenes. Y yo me decía, ¿por qué habla así? ¿Con quién se junta? Eso pensó mal, ¿eh? Porque me dijo, ¿con quién se junta? Y yo así como que dentro de mí, pues no con banda, no soy banda, pero es una gracia que Dios me da para hablar con los jóvenes. Que no la adquirí en la escuela. Me vino, es una gracia. De esa gracia, vieron a Jesús y empezó a hablar y la gente le dijo, ¿qué no es hijo del carpintero? De repente usted empieza a hablar con mucha elocuencia y le dicen, ¿qué no eras albañil? ¿Y por qué? Es que cuando hablas, lo que me dices llega. Dios al que llama lo capacita con gracia. Le voy a decir que Dios al que llama lo capacita con la gracia de amar, de perdonar, porque si no, no servimos. Yo creo que es una gracia poderle enseñar a niños, a jóvenes, a mujeres, ancianitos, nos capacita hasta para cantar, nos capacita para tener trato con la gente. Pastores, ¿quién nos enseñó a tratar con gente? Así, mira, número 1, llegas, le extiendes la mano, no la apachurres tan fuerte, no, suavecito. Mire, Dios no, pero uno llega y la gente se entrega, porque es la gracia que te acompaña. Si tú donde quiera que llegas causas conflictos, no sé si Dios te llamó. Así de fácil. Porque el que Dios le llama le da la gracia para la gente que va a tratar. Jesús le dicen que este no es el hijo del carpintero. Ahora, ¿por qué salió tan elocuente? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tenía la gracia. Cuando Dios te llama, te da algo sobrenatural, que tu cara cambia. Si tú antes eras enojón, cuando Dios te llama, tú ahora, los niños se te acercan. Puedes hablar con las personas, y les voy a decir algo más sobrenatural. A veces te cuentan cosas tan terribles y tú no sabes ni qué decirles, pero ahí te viene la palabra, porque Él te da la gracia de entender, de darle la palabra que necesitas. Yo no fui a la escuela y he hablado con doctores, con licenciadas, y a veces yo entro intimidada. Hay una licenciada que su persona es de intimidad, es alta, robusta, habla, es bien mal hablada. Y cuando yo voy con ella, yo voy orando, Señor, dame gracia. Y ella, siéntate, Margarita, siéntate. ¿Qué te puedo ayudar? No, pues que fíjate, que no sé qué. Yo, Espíritu Santo, dime qué le digo a esta mujer tan preparada. Te habla con códigos, con términos y con cosas que se ha de inventar también. Señor, ¿qué le digo? ¿Y sabes qué te viene? Una gracia para llegar al corazón de ella. Cuando Dios te llama, te da una gracia. ¿Cómo sé que soy llamado? ¿Haces bien lo que haces? Porque hasta para cuidar niños se quiere gracia. Hay quienes los niños lo ven y no, por Dios, al cunero, no. Pero hay niños que lloran un día, pero después dicen, maestra, entran hasta flotando. Sí, porque tienes una gracia. Y hay gente que no tiene gracia. ¿Por qué? Pues porque no tienen llamado. Lucas 2:40, cuando el ángel le habla a María. No, Lucas 2:40. ¿Cómo saber que alguien es llamado? Va creciendo y esa gracia se le va desarrollando. No va para atrás, se le desarrolla. Crece. O sea, antes decía, yo limpio, y luego dice, maestros de niños, yo sirvo a los niños, y se le desarrolla, pero le va creciendo el amor y la pasión. Nunca va para atrás. Ahí dice la palabra que esa misma gracia lo hacía crecer, lo hacía avanzar. ¿Cómo saber que soy llamado? Desde que estás en la iglesia, ¿has avanzado o has retrocedido? Porque el que avanza es porque tiene una gracia, porque Dios nos prepara, Dios no manda novatos, Él nos va preparando el corazón, nos va preparando la manera de hablar en el servicio, hasta que Dios dice, ya está. El apóstol Pablo no se convirtió y empezó a ministrar, pasaron años.
de preparación, de sentarse, porque hoy vemos ministerios express, siento de Dios, voy a hacer, no, por eso a veces las iglesias terminan cerradas, porque es cuestión de resistencia y eso se trabaja preparándote en la iglesia. Alguien que no sabe trapear nunca va a querer ayudarle a otro a enseñarle. Lucas 1:30, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, has hallado gracia. Yo me pregunto lo que dice Hechos hablando acerca de David, que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. En la traducción que yo tengo, dice, cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Isaí, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Alguien que Dios llama es alguien que busca caminar conforme a los planes de Dios. O sea, cuidar jóvenes es el plan de Dios. Yo los cuido contenta porque es el plan de Dios. Cuando yo estoy peleando contra los planes de Dios, tal vez yo no tengo llamado. Lo que tengo es mi llamado. Dice, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, has hallado gracia delante de mí. Allá encontré una gracia especial, ¿saben? Y usted no se debe de dañar, le repito, si Dios no le ha dicho vas a ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, usted no se debe de dañar, debe de estar contento. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a hacer eso. Y hay que estar contento porque Dios le dé capacidad para eso. Yo creo que Dios va a levantar gente que no necesariamente seremos pastores, que van a llegar a la política. Yo creo eso. Yo creo que puede haber buenos doctores, yo creo que puede haber miren, en la iglesia nos faltan licenciados, porque nos sabemos mover en el mundo espiritual, pero no en el mundo terrenal. Por eso la gente abusa de la iglesia. Y uno ora, Señor, ábrenos puertas. Sí, pero ¿qué tal si tuviéramos un buen licenciado? ¿Verdad que sí? ¿Sería más fácil? No, es que todo con la oración. A veces hemos sustituido la preparación con la oración. Yo no voy a estudiar, pero voy a orar. Señor, no estudié, pero tu gracia. No, sí te va a venir la gracia, pero tienes que estudiar. Eso no sustituye, porque hoy todo el mundo dice, no sé cantar, pero voy a orar. No, pero también vente a practicar. También da do de pecho y también vente aquí a calentar la garganta. Porque a veces queremos sustituir. Pastor está diciendo que la oración es eficaz. La oración es eficaz, pero no puede sustituir tu trabajo. Amén. Dice Romanos 1:7. De verdad que ya estoy terminando. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Él les dice que fueron llamados a ser solamente parte de la iglesia. Fueron llamados al evangelio, otros que fuimos llamados al ministerio. No hay favoritos, yo solo tengo que entender cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Y si Dios no nos llamó, no es motivo de vergüenza ni de frustración. Es cuestión de decirle, Señor, tú sabes por qué. Tú sabes, yo no puedo obligarte. Cuando somos llamados, Dios nos da una capacidad de creer. Yo se los digo por mi experiencia con Dios. Cuando el Señor me llamó al pastorado, hubo gente que me preguntó, ¿eres pastora? ¿Por qué eres esposa? Y le dije, no, Dios me llamó a mí antes de casarme. O sea, yo no soy pastora por consecuencia. Dios me llamó a mí aparte. Por eso sé que yo tengo un ministerio, por eso sé que tengo un llamado que no logro entender, pero que estoy en el camino. Todavía, porque esto es extenso. Lo que tienes que hacer, discípulo, líder que estás aquí, es meterte con Dios y decirle, Señor, ¿yo qué soy en ti? Y si Él te dice vas a ser una buena ayuda para tu pastor, sé la mejor ayuda. Y si vas a ser el que limpia el templo, sé el que lo limpia mejor. Y si tú vas a cuidar niños, cuídalos como que le vas a entregar cuentas al Señor. Pero no ocupes un lugar que Dios no te haya dado, porque no, dice la palabra que nos va a pedir cuentas. Así como si tú dices, yo soy pastor, mira, te vienen dardos de pastor, porque no, el demonio asigna a cada persona. Él no asigna los mismos demonios a todos. Los demonios con los que pelea un apóstol no son los demonios con los que pelea un profeta, un evangelista. ¿Sabe? Los apóstoles tienen que pelear mucho con el orgullo. Mucho. Los evangelistas con la fama. Los maestros
con el ego de yo sé, yo puedo, pero también los pastores tenemos nuestros demonios asignados. No te pongas un título porque el diablo dice, ¿eres pastor? Sobres como pastor. Y mire, es donde hay muchos, hemos caído o muchos han caído. ¿Por qué? Porque yo no soy eso, porque yo no soy eso. Pero fiel es Dios que nos llamó y no nos dejará así hasta que termine la obra que ha comenzado. Póngase de pie. Padre, gracias. Padre, gracias, muchas gracias por los que nos has llamado y también por los que todavía no saben. Yo creo que están aquí con un buen deseo de servir. Padre, que tú puedas hablar al corazón de nuestros discípulos, los discípulos que se están levantando en la iglesia, los servidores, Señor, que tengan la claridad a que los has llamado y quiénes son en la parte del cuerpo, Señor, que cada uno de ellos oramos por nuestros discípulos. Ore en esta hora. Pastor, yo le invito a que ore por sus discípulos, por aquellos que están en el trabajo en la iglesia, por aquellos que sirven. Señor, háblales, Dios, háblales a su corazón, que ellos sepan que son quienes son. Padre, es gente que quiere servir, es gente que sabe servir. Señor, que ellos sepan, que tengan la claridad quiénes son, a qué los has llamado, y si ya algunos los llamaste, que no tengan miedo, porque tú al que llamas lo capacitas, porque tú al que llamas le das de tu gracia, porque tú al que llamas lo sostienes, porque tú al que llamas, Señor, le abres camino, le abres puertas. En esta mañana oramos por la gente que anhela servir en la iglesia. Padre, que te puedan oír en el nombre de Jesús. Aleluya.